Buenas tardes a todos y a todas. Comenzaremos unos minutos. Solo recordaros que mejor que dejéis vuestros vídeos apagados porque estamos grabando este webinario. Después las familias del colegio tendrán acceso al mismo a través del enlace que tienen en su documento, en el Key Document. Así que mantener los vídeos apagados de momento. Y también os pedimos que mantengáis el audio apagado porque si no hay problemas de reverberaciones. Al final del webinar abriremos una sesión de preguntas y respuestas y ahí podréis encender vuestros micros. O si surge alguna duda puntual a lo largo de la presentación, pues también podéis abrir el micro y preguntar, pero mejor mantenemos el vídeo cerrado. Vamos a esperar un par de minutos a dar algo más de tiempo a que se unan más personas y os aviso de que va a ser un webinar intenso, cargado de información. Entonces, tenéis unos minutos por si queréis ir corriendo a prepararos un café, si no habéis tenido la oportunidad, ¿vale? Me desconecto un momento del vídeo, vuelvo en un par de minutos, coged vuestro café, vuestra agua. Nos vemos ahora. Bueno, pues vamos a ir empezando, se irá uniendo más gente, no hay problema. De momento tenemos 13 participantes ya y esperamos alguno más. Así que voy a compartir la pantalla para que podáis ver las diapositivas y comenzamos. Muy bien. Pues allá vamos. Bienvenidos y bienvenidas a Montessori Neurociencia, regreso a una pedagogía científica. En breve os explicaré un poco más el porqué de este subtítulo, pero quería empezar primero dándole las gracias a Eleven School por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Llevaba mucho tiempo con ganas de hacer esta presentación en específico y bueno, estamos muy contentos con la cantidad de gente que se ha apuntado a este webinar. Tenemos unos 38 registros, algunos estarán hoy con nosotros en vivo, otros lo verán después grabado. Las familias del colegio, como he dicho antes, tendrán acceso a este webinar grabado, como siempre, a través del link que está en el Key Document. Y bueno, gracias a Eleven, las preguntas y respuestas podéis hacerlas durante la presentación simplemente conectándoos al audio o podéis dejarlas registradas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, antes de nada, pues voy a empezar presentándome yo misma. Para las que no me conocéis, mi nombre es Laura Fernández Mato, soy guía Montessori, especializada desde el nacimiento hasta los 6 años, soy maestra de educación infantil de carrera, soy guía y he tenido la oportunidad de trabajar en varios países del mundo, incluido Reino Unido, Estados Unidos, en Galicia también y también en Eleven Montessori. Y bueno, además de todo esto, os estoy dando esta charla hoy porque tengo un máster en una especialidad que es neurociencia y educación.
y quería compartir con la gente, con la comunidad, un poco, después de varios años, lo que me ha ayudado en mi trabajo tener este conocimiento neurocientífico y lo que creo que os podéis llevar hoy para casa con esta presentación. Entonces, hoy vamos a empezar, ya que me presenté yo, por presentar a esta señora. Seguro que ni hace falta, pero bueno, brevemente, sabéis que María Montessori, primera médica en Italia, en sus prácticas de medicina, la realiza en un hospital psiquiátrico y tienen un espacio reservado para niños que en el momento se consideraban que tenían deficiencias mentales. Pues bien, María Montessori, con sus observaciones y su trabajo, observó que quizás no tuvieran deficiencias mentales, sino que lo que tenían eran deficiencias de nivel sensorial. No tenían nada que manipular, con lo que jugar, con lo que trabajar. Entonces, Montessori empezó a investigar y a crear unos materiales que utilizó con estos niños hasta tal punto que muchos de estos niños empezaron a pasar las pruebas estatales que hacían los niños en las escuelas habituales. Y esto le dio a Montessori pues, la suficiente fama como para que en 1907 pudiera abrir su propio proyecto, su primera escuela, su primera casa de los niños, donde realmente desarrolló su pedagogía. Y esta pedagogía se llama pedagogía científica, porque como ella venía de unos estudios científicos de medicina, ella decidió aplicar el método científico a su forma de hacer en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que empezó observando el aula y a los niños, creó una hipótesis de cómo funcionaba el aprendizaje dentro del aula, desarrolló unos métodos de acción, incluyendo algunos materiales, cuándo presentarlos, cómo presentarlos, revisó volviendo a observar si sus hipótesis eran correctas en un ciclo continuo que llevó al cabo de varios años a desarrollar la pedagogía científica. Así se conoce sobre todo en España y en Italia el método Montessori. Hay un libro que os recomiendo, que veremos al final, que se llama La pedagogía científica. Es una edición que hay solo en español, no la hay en inglés. Y al final os lo pongo, ¿vale? Pues para los que estéis interesados. Bueno, esta es la idea de cómo surge la pedagogía científica, aplicando el método científico. Pero ¿cómo ha envejecido esta pedagogía? Desde 1907, vaya si ha habido avances y cambios a nivel científico, sobre todo en lo que nos concierne en educación, en ciencias como la psicología del desarrollo, psicología cognitiva, ciencias de la educación, sociología, etcétera, ¿no? Y en las últimas 2 décadas, pues ha aparecido la neurociencia. Y claro, es una ciencia súper reciente y más si hablamos de su posible aplicación al campo de la educación. Es una ciencia aplicada a educación en un estado bebé, digamos, ¿vale? Y entonces hoy vamos a hablar de esto, de las posibles aplicaciones de la neurociencia en específico a la educación y a la educación Montessori. Bueno, ¿qué os puede aportar esta presentación? Veréis, primero os voy a contar un poco más de mi historia. Cuando yo estaba trabajando ya como guía Montessori, me encontraba, por un lado, con compañeros y compañeras que me parecían bastante dogmáticos. No permitían que se cuestionara ni se razonara nunca el porqué de la metodología, si funcionaba o no. Todo lo que había dicho María Montessori o lo que se transmitía en los cursos de formación era casi un dogma. Y ahí esto chirriaba un poco con mi visión crítica de la educación. Yo estaba convencida de la metodología, pero yo quiero que se cuestione la metodología. Por otra parte, tenía lo contrario. Familias de los estudiantes o conocidos o gente en general que decía, bueno, ¿y qué evidencia hay de que esto es una pedagogía que funciona? ¿Y por qué esta pedagogía? ¿Y por qué no otra pedagogía como Reggio Emilia? ¿O por qué no otra pedagogía como Waldorf? Bueno, pues yo quería dar respuesta a estas preguntas de la manera lo más objetiva posible. Y para eso, pues siempre me ha ayudado de la ciencia, de lo que ya estaba publicado hasta el momento en estudios más que nada de psicología de la educación, cognitiva. Pero por aquel entonces empezó a surgir la neurociencia en la educación. Empezó a surgir de tal manera que, bueno, yo ya me estaba dando cuenta de que a mí me interesaba todo lo que tenía la palabra cerebro incluido y como a mí le pasaba a casi todo el mundo, la gente escuchaba más cuando se hablaba del cerebro y de la neurología.
Entonces, bueno, yo iba a conferencias, buscaba la información donde podía, pero me encontraba bien a científicos o neurocientíficos que jamás habían pisado un aula, por lo tanto no resultaban muy prácticos para mí, o profesores de aula que en realidad hablaban de conocimientos neurocientíficos de una manera que me parecía bastante superficial. Tampoco me resultaba demasiado útil. Entonces lo que decidí fue pues coger el caballo por las riendas y hacer este máster en neurociencia y educación en la Universidad de Bristol. Me llevó 2 años. La foto que veis aquí es un resumen de mi primer trimestre, básicamente cuando descubrí que se podía dormir en las bibliotecas. Fue algo muy intenso, pero fue muy beneficioso porque me permitía acercarme a mi objetivo, que era tener más conocimientos lo más objetivos posibles para justificar mi elección Montessori. Y esto es lo que quiero transmitiros hoy, alguno de esos conocimientos. Pero por encima de todo, lo que quiero que os llevéis hoy, y os aviso, va a ser una presentación con mucha información, es una visión crítica de la neurociencia en la educación. Esto es lo más valioso, lo que ha sido más valioso para mí de mi máster, de mis posteriores investigaciones y de mi trabajo en las distintas escuelas. Bueno, cuando hablamos de neurociencia, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De mágicas imágenes del cerebro en tiempo real? Pues veréis, vamos a remitirnos a esta imagen, típica imagen de escáner cerebral, bueno, de una resonancia magnética, de las que se utilizan tanto en los medios de comunicación como en los estudios, ¿vale? Y cuando la vemos, pues esta persona estaría dentro del escáner y posiblemente le hayan dado una tarea. Por ejemplo, vamos a poner, no lo sé, tienes que acordarte de los números que te dijimos antes de entrar en el escáner o que tuviste que aprender hace 1 hora. Y vemos que la imagen nos muestra que hay una parte del cerebro que está como más iluminada, ¿verdad? Bueno, esta imagen nos puede llevar a pensar que solo se está utilizando esta parte del cerebro en esa tarea que está haciendo esta persona. Y esto es un error. Esta imagen está modificada a través de un programa informático en el propio escáner, de tal manera que nosotros vemos quizás una parte que está en mayor funcionamiento. ¿Por qué? Porque es que si no veríamos todo el cerebro iluminado. Es que no existe el concepto de focalización extrema de tal manera que cuando haces una tarea determinada solo utilizas una parte concreta de tu cerebro. Una imagen más realista veríamos que está todo iluminado, casi todo iluminado, pero para ayudarnos a distinguir qué partes se centran más en determinados aspectos, pues tenemos que crear estas imágenes, ¿vale? ¿Por qué hablo de esto? Porque en la neurociencia a día de hoy existen, la neurociencia aplicada a educación, muchísimos mitos y muchos los habéis escuchado seguro un montón de veces. Por ejemplo, habéis escuchado seguro el mito de la dominancia del hemisferio cerebral. Pues hay gente que es que casi solo utiliza un hemisferio o el otro, como si hubiera 2 cerebros distintos. Pues aquí está el corpus callosum. El cerebro está perfectamente comunicado en sus 2 hemisferios y para casi todo tipo de actividad se utilizan ambos hemisferios. Otros mitos, por ejemplo, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de mitos, vamos a aprender a distinguirlos y quiero que antes de nada hablemos de, si hablamos de ciencia y de neurociencia, de la importancia de diferenciar. Si estamos hablando de ciencia y neurociencia, tenemos que remitirnos a autores y publicaciones que están incluidos en revistas científicas. Esto es importantísimo, porque a día de hoy tenemos sobreinformación y vamos a Internet y no sabemos ni de dónde estamos sacando lo que estamos leyendo. Entonces, necesitamos saber que todo lo que se nos está contando está referenciado para poder buscar esas referencias y comprobar si están en publicaciones científicas editadas y comprobadas por otros científicos. No todo vale. Hay factores de impacto en las publicaciones que, bueno, nos pueden ayudar a saber un poco si las publicaciones son serias o no. Vamos a ver todo esto poco a poco a lo largo de la presentación, ¿vale? Bueno, y hablando de neurociencia, tenemos que hablar por fuera de la psicología cognitiva. La neurociencia nos va a dar una herramienta más, pero necesitamos un marco de explicación y eso es la psicología cognitiva, psicología del desarrollo, de la educación, etc. Y hablando de neurociencia y educación,
Vamos al lío. Estos son los contenidos que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de movimiento, de la mano, vamos a hablar de la elección del alumno, control y motivación, vamos a hablar de periodos sensibles y bueno, llegaremos a algunas conclusiones, espero. Comenzamos, movimiento, muy bien. ¿Qué dijo María Montessori del movimiento? Dijo, ya es hora de que el movimiento llegue a ser considerado desde un nuevo punto de vista en la teoría educativa. Para ella, movimiento y cognición, habilidad de pensamiento, eran indiscutiblemente inseparables. ¿Y qué dice la ciencia actual? Pues dice que depende del tipo de movimiento. Tenemos un mayor número de estudios sobre el ejercicio aeróbico. Es la evidencia más sólida. Hablo de estudios neurocognitivos publicados en revistas científicas, como hemos dicho. Y bueno, de forma general, tanto en preescolares como primaria como de adolescentes, se relaciona un mayor uso del ejercicio aeróbico con mejores funciones ejecutivas. Pues cosas como, por ejemplo, la función neuronal, la memoria de trabajo, la atención, todas esas capacidades que nos permiten tener buenos aprendizajes en el aula y fuera del aula también, por supuesto. Como veis, aquí están las referencias. Al final de la presentación, si queréis dejarme vuestro email porque os interesa mucho, os mando todas las referencias, ¿vale? Pero bueno, las incluyo para que os hagáis una idea. En general, hay hasta cambios visibles en el cerebro después de hacer programas de ejercicio aeróbico. Por ejemplo, mayor flujo sanguíneo, mejor conectividad en el hipocampo de los niños. Pues el hipocampo es una zona que está más relacionada con la formación y la consolidación de la memoria. No sé si os acordáis que hace muchos años, bueno, hace unos cuantos, era muy famoso unos estudios sobre el hipocampo de los taxistas londinenses, que lo tenían gigantesco de tanta información que tenían que almacenar, de nombre de calles, ubicación, etc. Seguro que a día de hoy, como utilizan GPS, pues ya está, pues su hipocampo no sé si seguirá siendo igual de grande o quizás ya se haya vuelto a reducir. Pero bueno, es interesante ver que esos cambios que produce el ejercicio físico regular. En general estamos hablando de varias sesiones de ejercicio intenso y prolongado. En el ambiente escolar o bien en el patio, estamos hablando del ejercicio intenso que los niños realizan o bien en las sesiones de educación física, ¿vale? Y estudios que no sean sobre ese ejercicio tan intenso. Aquí solo podemos hablar de estudios correlacionales, es decir, no tenemos una aportación neurocientífica tan clara, lo que tenemos son muchos estudios que relacionan una característica inicial en un niño con el desarrollo de otras posibles características en el futuro. Estudios, esto se llama el efecto cascada, ¿vale? Estudios muy tradicionales en el ámbito de la sociología. Por ejemplo, familias que tienen ingresos económicos muy bajos, sus hijos tienden a tener peores habilidades académicas. Este tipo de estudios, bueno, pues también son importantes, pero bueno, son mucho más opacos, son más complejos, ¿vale? En general, ¿estos estudios qué nos dicen? Pues que hay una correlación positiva entre la actividad motora de los niños con sus destrezas cognitivas escolares. Por ejemplo, cito aquí un metaanálisis, es cuando pones muchos estudios juntos e intentas ver si hay alguna conclusión que se pueda sacar de todos esos estudios. Este es un estudio del 2003. Y de forma así un poco pues, más anecdótica o más particular, pues por ejemplo en bebés hay estudios que dicen que si tienen mayor habilidad motora de bebés hay más vocabulario a los 3 y 5 años, mejor capacidad lectora en edad primaria. Si en cambio existe un retraso en las habilidades motoras de los bebés, pueden aparecer dificultades lectoras posteriormente en edad primaria, etcétera, ¿no? Correlación positiva entre el comportamiento motor de los bebés y posteriores habilidades académicas en la adolescencia. Hay muchos estudios en este ámbito, muchos estudios correlacionales para habilidades motoras. ¿Y la neurociencia qué tiene que aportar si no estamos hablando de ese movimiento de ejercicio intenso? Bueno, pues lo que de momento nos está aportando es el concepto de neurona espejo, que está relacionado con el movimiento que tiene una intención. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que, bueno, se descubrieron como todo al principio pues en los monos, en su córtex prefrontal, y se activan tanto cuando un mono realiza un ejercicio o un humano realiza una acción motora, como cuando se observa a otra persona realizar la misma acción motora, siempre bajo la premisa de que esa acción tenga un objetivo. Si yo hago así ahora con la mano, no se va a activar nada en vuestro cerebro de vuestro sistema de neuronas espejo.
Sin embargo, si me veis alargar la mano para intentar alcanzar un bolígrafo, se va a activar en vuestro cerebro el mismo circuito neuronal que si vosotros mismos intentarais alcanzar ese bolígrafo. ¿Vale? ¿Para qué sirve esta cosa tan rara y tan extraña? Pues mira, por una parte, refuerza circuitos neuronales. Es decir, estamos utilizando el mismo circuito neuronal si hacemos una acción con intención y si vemos a otra persona hacer una acción con intención. Utilizar muchas veces el mismo circuito neuronal significa que se vuelve de alguna manera más rápido, ¿no? Es más automático. Y esto es importante porque el objetivo primordial de las neuronas espejo es el poder deducir de forma prácticamente automática la intención de otro individuo. Vais a entender la importancia de esto porque si yo veo que un humano enfrente de mí está agarrando una piedra, tengo que saber identificar rápidamente cuál es su intención. Si es coger esa piedra para lanzármela o si es para abrir una fruta, ¿no? Entonces nos permite eso, deducir rápidamente las intenciones del otro. Y esto tiene implicaciones educativas muy grandes. Por una parte, nos permite ponernos en la piel del otro de una manera automática. No tenemos por qué razonar, lo hace nuestro cerebro de una forma automática. Esto está relacionado con la empatía. Sabemos que si observamos a una persona sufrir dolor, se activan circuitos neuronales en nuestro cerebro, como si nosotros mismos estuviéramos sufriendo ese dolor. Es el desarrollo de la empatía, ¿vale? También nos permite reforzar los aprendizajes de una forma más pasiva. Por ejemplo, hablaremos después, pero en las escuelas Montessori, la observación, que los niños tengan la opción de observar a otros niños hacer actividades con intención, es básica, se les está permitiendo reforzar ese aprendizaje de esa manera. Y bueno, más específicamente en niños que están dentro del espectro autista, se están empezando a proponer estrategias de rehabilitación que están basadas en la recuperación de este sistema de neuronas espejo, porque se ha visto en los escáneres pues que no funcionan idealmente este sistema. De hecho, son deficitarios. Sabéis que estos niños, estas personas, tienen dificultad para ponerse en la piel de otra persona, necesitan razonarlo. Y una de las razones es precisamente este déficit en su sistema de neuronas espejo. Bueno, no sé si seguramente ya tendréis preguntas. No sé si queréis hacerlas ahora o preferís apuntarlas y las intentamos resolver al fondo de la sesión. De todas maneras, como ya llevo mucho rato hablando, vamos a hacer un caso práctico. No sé si habéis oído hablar. Veo que ya hay ahí preguntas. Vale, vamos a hablar de Brain Gym, movimientos que activan el cerebro. No sé si habéis oído hablar de Brain Gym alguna vez. Este es un programa educativo que implica movimiento, creado por Denison y Denison en 1994. Sí, son un matrimonio. También se conoce como Educational Kinesiology. Y en su origen eran 26 ejercicios que mejoran la habilidad académica y de aprendizaje. Se han extendido, ahora creo que son muchos más de 26 y bueno, ha evolucionado obviamente. Pero es un programa de movimiento que se ha utilizado en más de 80 países, incluido en la escuela pública británica. Y bueno, se basa en unos puntos positivos que en una sesión se van tocando, que son como unos botones que activan partes muy específicas del cerebro. Y estas partes específicas hacen que se mejore nuestro aprendizaje. Entonces, vamos a probarlo. Si os parece, así también hacemos un pequeño parón. Cogéis vuestros dedos índices. Voy a leerlo, ¿vale? Del propio programa. Y dice, el estudiante toca ligeramente los puntos positivos, es así como se llaman estos botones, por encima de cada ojo con sus dedos índices, a medio camino entre las pestañas y las cejas. Y hay que dar como pequeños golpecitos, ¿no? Presión suave. No sé si lo estáis probando. Veo que aumentan las preguntas. Estos puntos positivos traen el flujo sanguíneo desde el hipotálamo a los lóbulos frontales, en donde lo que ocurre es el pensamiento racional. ¿Podéis parar? Vale. ¿Notáis una mejora en vuestro pensamiento racional? Seguramente no, porque Brain Gym es un claro ejemplo de mala interpretación de la ciencia y de bulo neurocientífico aplicado a la educación. Aquí está la pobre niña apretando sus puntos
especiales, sus puntos positivos. Mirad, lo que se puede decir de Brain Gym, aparte del increíble precio que tiene, tanto para hacer sesiones individuales como entrenamientos, etcétera, es que hasta el 2007, a pesar de su popularidad, solo había 5 estudios publicados relacionados con este programa. Este investigador, Hyatt, en 2007 hizo un metaanálisis de esos 5 estudios, los puso juntos para ver si podía deducir algo de la efectividad o supuesta efectividad del programa. Y al final lo que pasó es que un estudio lo tuvo que descartar porque el propio investigador era también un participante, ética científica 0. Otro estudio no tenía ningún tipo de significancia a nivel estadístico. Otros estudios solo veían un aumento en las habilidades de equilibrio de los niños después de practicar cosas de equilibrio. En fin, que no se pudo demostrar que funcionara o no funcionara, pero había 5 estudios publicados. ¿Os acordáis que dijimos al principio que incluso dentro de las publicaciones científicas no todo vale? Hay que tener cuidado y comprobar bien de dónde viene, porque a veces incluso se cuela por ahí publicaciones en revistas pues, que no están muy confirmadas, no son muy verídicas. En cualquier caso, más allá de las posibles publicaciones o la ciencia que hubiera publicada, mucha gente del mundo de la neurociencia y la educación, como Usha Goswami, Paul Howard-Jones o Guy, se dedicaron a desmentir alguna de las justificaciones que daba este programa para decir que funcionaba, ¿no? Y resulta interesante saber que estas personas sí que se pueden buscar, por ejemplo, en el Google Scholar, que es la mejor herramienta que tenemos, la más accesible al público, para buscar publicaciones y veréis que es gente que tiene muchas publicaciones en revistas de impacto alto. Muy bien. Vamos a seguir. Luego os contesto a las preguntas, si os parece bien, ¿vale? Porque si no, vamos a extendernos muchísimo. Bueno, y en el ambiente Montessori, ¿qué sabemos del qué tipo de movimiento nos encontramos en el ambiente Montessori? Bueno, pues mira, por una parte tenemos libertad en el ambiente total de movimiento, ¿vale? Esto lo que permite es la exploración motora, de la que hemos hablado con los estudios correlacionales, que dicen que los bebés con mayor habilidad motora, bueno, pues en el ambiente Montessori se permite la movilidad. Tiene que haber siempre en una escuela Montessori exteriores. María Montessori enfatizó la necesidad del niño de poder llevarse el trabajo al exterior y de salir al exterior. En el exterior es probablemente donde se vaya a producir más ese ejercicio aeróbico que hemos visto estudios neurocientíficos que corroboran su aplicabilidad, ¿no? Su efectividad. Y además, en toda escuela Montessori hay programas de educación física, como en casi todas las escuelas. ¿Qué me diréis? Bueno, ya estás diciendo obviedades. Son obviedades, pero cada vez que hay recortes, el programa de educación física es uno de los primeros que se recorta en horas. El pasado diciembre nuestra compañera Aya dio una charla aquí muy interesante sobre los beneficios del deporte en el ambiente escolar. Bueno, ¿y qué actividades implica movimiento además? Pues todas las actividades de materiales Montessori son actividades que implican movimiento con propósito y además se le permite al niño la posibilidad de observar lo que están haciendo otros niños con ese material. Acordaos que hemos hablado de las neuronas espejo y de lo que pueden llegar a permitir. Y esto ya es un poco cosa mía, es una deducción un poco secundaria, pero depende obviamente de los niños y las familias. En Montessori los niños no se llevan deberes a casa y por lo tanto esto permite que tengan más disponibilidad de tiempo en sus tardes que se puede utilizar tanto en familia como en programas de actividades específicos en ese ejercicio aeróbico. Pues las típicas actividades extraescolares como natación, deportes o salir con la familia al monte a pasear. Bueno, hasta aquí nuestra sección de movimiento. ¿Cómo vais? ¿Estáis listos para la siguiente? Bueno, pues vamos a hablar ahora de la mano y la cognición. María Montessori dijo que las manos son el instrumento de la inteligencia. Ella no concebía el uso de la inteligencia, de la cognición, sin estar asociado al uso de la mano.
¿Y actualmente qué dice la ciencia? Bueno, hay una teoría que se llama la teoría Embodied Cognition o cognición corpórea, EC son las siglas en inglés, y esta teoría viene a decir que la experiencia sensomotora, es decir, la experiencia que recibe nuestro cerebro a través de los sistemas motores motor y los sistemas sensoriales, se adquiere a través de la interacción del cuerpo con el medio y esto está directamente relacionado con la capacidad de pensamiento. Bueno, esto es una manera mucho más científica, si queréis, de decir que el movimiento, incluido el movimiento de la mano y la percepción que nos llega a través de la mano, está totalmente ligado a la cognición, a la capacidad de pensar. ¿Y qué dice la ciencia? Bueno, pues mirad, aquí es una de esas secciones que vamos a ver muchos estudios que en muchos ámbitos distintos, ¿vale? Voy a empezar por la lectoescritura, voy a ir rápido porque son muchos y simplemente para que os quedéis con una idea. Veréis, cuando aprendemos las letras mediante el uso de la mano, la típica caligrafía de toda la vida, las recordamos mejor y las distinguimos mejor de sus espejos, de esas letras en espejo. Se han hecho experimentos con letras inventadas, obviamente no puedes aprender lo que ya sabes, y esto se ha verificado tanto en niños como adultos, las distinguimos mejor y las recordamos mejor. Esto sería un estudio, por ejemplo, de ciencias de la educación. Y a nivel de neurociencia sabemos que pasan cosas distintas en el cerebro cuando se aprende la letra mediante caligrafía y cuando se aprende, por ejemplo, pulsándola en un teclado. Cuando las aprendemos con el uso de la mano, lo que pasa es que cuando después las recordamos, aunque no usemos las manos, se activan zonas en nuestro cerebro relacionadas con ese comportamiento motor. Y esto facilita la memoria de las letras, ¿vale? Esto puede explicar el por qué se recuerdan mejor si se aprende escribiendo que si se aprende con un teclado. ¿Y en Montessori qué vemos? Pues bueno, en los ambientes Montessori el aprendizaje de las letras es sensomotor, es decir, utilizamos las letras de lija, son estas, no sé si las habéis visto alguna vez, pero la parte de atrás es lisa, suave y la letra en sí está hecha con un relieve de papel de lija. Por lo tanto, aunque los niños no sepan todavía ni coger un lápiz, sí que pueden trazar la letra con sus dedos y notarla. Entonces estamos aportando al niño varios inputs sensoriales. Estamos aportando, por un lado, la sensación del papel de lija, la dirección del movimiento con la mano, por el otro lado el sonido de la letra que decimos cuando la trazamos y el input visual de ver el símbolo. Y esto ayuda enormemente a su memorización, a su integración. La escritura en las escuelas Montessori puede aparecer antes que la lectura por esta especial manera que hay de enseñar, no necesariamente con un lápiz al principio, pero sí utilizamos el movimiento y la mano incluso antes de aprender a leer para las letras y desde luego en las etapas 0 a 6 no existe el uso de teclados. Muy bien, otras maneras de relacionar la importancia de la mano pues, por ejemplo, con la memoria. Sabemos que cuando rememoramos eventos, nuestro cerebro recupera no solo las experiencias abstractas, sino también las sensoriomotoras. Por ejemplo, si tú te acuerdas de aquel campo al que ibas con tus padres cuando eras niño, tu cerebro probablemente, si era parte de tu experiencia, estará reviviendo la experiencia del olor de las flores de ese campo. ¿Vale? ¿Esto es importante? Pues sí, y dentro de los ambientes Montessori, pues reitero, utilizamos mucho la manipulación. Por ejemplo, para aprender los conceptos de suave y rugoso, utilizamos la manipulación de tablas suaves y rugosas. Para aprender la diferencia entre distintos sabores, no los describimos simplemente, los niños los experimentan tomándolos, o para aprender el nombre de diversos sólidos geométricos, se palpan para que tengan una percepción física del objeto. También sabemos que hay una relación entre la memoria de los números y el uso de la mano. Mirad, sabemos de una cosa que se llama fingergnosis, es un área de investigación de los últimos 10 años más o menos también, que sabemos que cuando utilizamos los dedos para aprender a contar, pasan cosas en nuestro cerebro y eso afecta nuestra capacidad de utilizar los números en el futuro, cuando somos adultos.
afecta para bien. Se han visto correlaciones positivas entre utilizar los dedos al principio para aprender a contar y para hacer operaciones matemáticas y futuras habilidades académicas en el ámbito de las matemáticas. También sabemos que nuestro cerebro activa zonas relacionadas con el procesamiento del espacio cuando estamos hablando de magnitudes, de qué número es mayor, el 5 o el 8. De alguna manera, nuestro cuerpo, nuestro cerebro está totalmente relacionado con el aspecto físico y tangible de las cosas. Y nos relacionamos con ese aspecto físico y tangible a través de nuestras manos. En el ambiente Montessori, por ejemplo, aquí tenéis las barras numéricas con las que se aprende a contar, tocando las barras, se utilizan ábacos, incluso el sistema decimal no es algo abstracto al principio, sino que es tangible. Utilizamos materiales, realmente aquí veis un cubo de 1000 cuentas, ¿vale? Y también en el lenguaje hay una relación bastante clara entre las manos, o al menos nuestro cuerpo, y la capacidad de lenguaje. Por ejemplo, bebés y niños sabemos que la manera en la que interactúan con un objeto define no solo en qué categoría almacenan ese objeto, qué tipo de objeto es, sino que también pues, influencia la capacidad de aprender nuevas palabras, el poder manipular. ¿Vale? Manipular con una acción congruente, por ejemplo. Un martillo, que un martillo un niño lo pueda agarrar y pueda hacer el acto de martillear. Es muy interesante aquí que no ocurre lo mismo cuando los niños observan a un adulto interaccionar con el objeto. En el cerebro del niño no pasa lo mismo si él mismo agarra el martillo y amartillea que si ve a un adulto en directo o a través de una pantalla a martillear, ¿vale? No se crea la misma conexión neuronal. Y en cuanto a los verbos, bueno, pues un poco de lo mismo. Hay un efecto que se llama de representación, que bueno, se recuerda mucho mejor aquellos verbos que de alguna manera se representan, ¿vale? Aquí he puesto, se identifica una activación bilateral, entre otras muchas redes, en el giro supramarginal. Bueno, pues es simplemente para que esto es un ejemplo de que veis que una persona que hace la representación de un verbo no activa solo una parte de su cerebro o un hemisferio de su cerebro, ¿vale? Perdón, y en Montessori, no me lo voy a saltar, por ejemplo, los verbos cuando se introduce la gramática, cuando se aprende a leer y se introduce también la gramática, en la etapa de 3 a 6, por ejemplo, los verbos siempre se representan, ¿vale? O los sólidos geométricos, como hemos visto antes, siempre se manipulan. Bueno, un poco las conclusiones de la cognición corpórea o la teoría del embodied cognition es que hemos visto que hay posible aplicabilidad de la misma a la lectoescritura, a la memoria, a la comprensión de los números y al lenguaje. Y un poco resumiendo, ahora esta es la pregunta para vosotros. Después de esto visto, ¿cómo mejor aprenderemos lo que es un oboe? ¿Cómo introducimos este concepto en un aula o en vuestra casa? ¿Será mejor copiar una descripción? Un oboe es un instrumento de viento que... ¿O será mejor dibujarlo? ¿O escucharlo? ¿O será mejor tocarlo? Seguramente estáis diciendo, pues claro, tocarlo, pero a ver quién puede meter un oboe en el aula cada vez que queramos introducir un concepto nuevo, ¿no? Bueno, pues una solución que se ve en las aulas Montessori es que obviamente todo lo que no se puede conocer de primera mano, pues otra opción es, por ejemplo, tener las miniaturas, las réplicas, ¿no? Se puede escuchar el instrumento, se puede asociar su nombre con su miniatura, pero en cualquier caso siempre hay el uso de una mano por el medio. Bueno, vamos con el punto número 3. Os dije que era mucho contenido, nos quedan 2 puntos más y yo hablo muy rápido, ¿vale? De todas maneras, si tenéis preguntas apremiantes, por favor, abrís el micro y me decís Laura y yo la intento responder. Muy bien, pues vamos con la elección del alumno dentro del aula, su capacidad de elección, control percibido, lo que este alumno percibe que puede controlar en el aula, y la relación que hay con la motivación. María Montessori dijo que la motivación en los niños es y debe ser intrínseca. Para facilitar la motivación existen unos materiales que son altamente atractivos y el rol del adulto es saber cuándo y cómo presentar estos materiales atractivos para que el niño busque su propia motivación.
¿vale? Pero el rol del adulto no es nunca en un aula Montessori el rol de un entretenedor, ¿vale? ¿Y qué dice la ciencia actualmente? Bueno, pues de manera general dice que la capacidad de tomar decisiones conlleva una mejora en el rendimiento y en la sensación de bienestar. Vamos a ver que esto se refiere principalmente a estudios cognitivos, nuevamente, ¿vale? Estudios que vienen de la psicología, de la educación, y hay, quizás aquí no tengamos mucha evidencia de la neurociencia, pero tenemos muchísima de otras ciencias, por eso hay que tomarlos en cuenta. Os pongo ejemplos rápidamente. Sabemos que la capacidad de elección del alumno aumenta el rendimiento y la persistencia en sus ejercicios, aunque solo escojan una categoría. ¿Qué puzzles prefieres hacer? ¿Los puzzles de los vehículos o los puzzles de los animales? Aunque solo sea escoger qué categoría, se observan aumentos muy importantes, tanto en su rendimiento como en su persistencia. Es más, si después de decir cuál de estos dos quieres hacer, dejas al niño tiempo libre que escojan lo que quiera trabajar, van a ir mucho más a esos trabajos que si no le hubieras dado ningún tipo de opción. Aumenta el bienestar, también lo sabemos, hay muchos estudios específicos dentro del aula, aumenta la motivación intrínseca, el valor propio del niño y se observa una reducción de la agresividad. Mirad, son estudios viejos porque son estudios considerados ya clásicos, a partir de los cuales surgieron muchos otros y se fueron reproduciendo, ¿vale? También aumenta la búsqueda de retos, me encanta este experimento. Aumenta la búsqueda de retos en el niño, aunque solo le dejes escoger el nombre y el color de la nave espacial. Este es un experimento, es del 99, se hizo con ordenadores y se le daba a los niños, pues, me parece que eran sumas, eran operaciones matemáticas. A todos los niños en todos los grupos se le daban las mismas operaciones. Pero a algunos al principio se les dejaba escoger en el marco del videojuego ya un poquito atrasado, pues simplemente el nombre y el color de la nave espacial, pero luego las sumas eran los mismos y los niños que podían escoger no solo tenían mejores resultados, sino que muy interesantemente, cuando se les dejaba a posteriori escoger la dificultad de los problemas, de las operaciones matemáticas que iban a hacer, preferían operaciones mucho más complejas que los niños que no habían tenido ningún tipo de elección. A día de hoy esto se utiliza mucho en cualquier videojuego o programa educativo. También aumenta la autopercepción de las habilidades de los niños, como en el estudio clásico de Charm del 76, donde se ve que los niños toman una mayor responsabilidad personal cuando se aumenta su capacidad de elección dentro del aula. Y se habla mucho de las teorías de Carol Dweck, que os van a sonar seguro, es esa idea de que es más importante el proceso de algo que el propio resultado. Los niños que pueden elegir tienden a valorar más el proceso, la actividad en sí, que si la actividad acabó saliendo bien o no bien, que si le dieron las cuentas o no le dieron las cuentas. Y esto es muy importante en la autopercepción del propio niño. Y muy divertido, o a mí me lo parece, es el tema de las fechas de entrega, pues que parece ser que hay un efecto negativo en el interés y en la motivación cuando las fechas de entrega son impuestas, porque se reduce la sensación de control. Y me diréis, bueno, ya, Laura, pero es que se necesitan fechas de entrega. Totalmente. Pero Montessori llegó ahí a una solución bastante inteligente y simple, que es que a partir de la edad primaria los niños se reúnen con su guía semanalmente y con la guía deciden cuál va a ser la fecha de entrega de lo que tengan que hacer, la fecha de revisión, digamos, ¿no? De lo que tengan que hacer, porque hacen sus proyectos de investigación y, bueno, tienen sus proyectos. Pero ya no es una persona externa la que decide la fecha, sino que el niño toma un poco de posesión en ese control y, por lo tanto, no se disminuye su motivación. Y la otra cosa de las que os quiero hablar dentro de este tema de motivación son los límites en la elección, del que hablamos las profesoras Montessori cientos y cientos de veces y en todas las conferencias. Mirad, la elección es una necesidad humana, pero está demostrado que cuando hay demasiadas opciones, pues disminuye la sensación de control. Hay unas charlas bastante chulas de Barry Schwartz en TED Talk, lo podéis buscar. Son bastante interesantes, están también, ya son un poco viejitas, pero muy en boga y siguen siendo muy aplicadas al mundo del comercio.
Y para que lo entendáis, es lo que me pasó a mí la primera vez que me metí en un supermercado americano a buscar cereales para el desayuno y me tuve que enfrentar a 2 pasillos enteros de cereales. Media hora después salí del supermercado sin ningún cereal, porque tanta opción me avasalló, no fui capaz de decidirme. Y esto seguro que os ha pasado, pues o quizás en Netflix o Filming ante las 200 películas que podéis ver que no sabéis ni qué escoger, antes en el videoclub, es que a mí ya me pasaba en los videoclubs, la verdad, o quizás en un restaurante, ¿no? Cuando el menú es tan extenso que no te acabas de decidir. Bueno, vamos a ver. Y neurología. ¿Qué sabemos sobre este tema en el mundo de la neurología? Veréis, la motivación en neurociencia es muy compleja porque se trata como una parte de las emociones, por lo tanto es algo mucho más opaco. Por eso hay muy poquito de estudios neurocientíficos que nos puedan hablar de motivación en el aula, ¿vale? De hecho, algunos profesionales, algunos científicos cuestionan la aplicación a la educación. De forma generalizada, estamos empezando a ver que tanto aprendizaje como atención, como toma de decisiones y como el funcionamiento social están afectados por procesos emocionales. Tenemos evidencia de esto por estudios neurológicos con pacientes que están lesionados, ¿vale? Y lo que estamos viendo en estos pacientes es que tienen además mucha dificultad para llevar el aprendizaje del contexto del aula al exterior, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo algo que todavía pues, no entendemos muy bien, ¿vale? Vemos cosas, pero no las entendemos muy bien. Ya hemos hablado de las neuronas espejo, que también están relacionadas, porque bueno, la posibilidad de observar nos permite reforzar aprendizajes de una manera más pasiva, ¿no? Nos permite ponernos en la piel del otro, experimentar emociones como la empatía. Esto es algo que está empezando a aportar ahora la neurociencia, pero a lo que fue a piñón la neurociencia es lo que es muy específico, de lo que sí sabemos es sobre los circuitos de recompensa en nuestro cerebro, ¿vale? Sabemos que cuando deseamos algo, una recompensa, se crea una ruta neuronal que está mediada por un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la producción de la dopamina se relaciona con hacia dónde orientamos nuestra atención, ¿vale? Este es un mecanismo que ya está bastante estudiado, tanto a nivel cerebral como en estudios simplemente de psicología. Veréis, como casi todo se empezó con animales, me parece que en este caso eran palomas, que si apretaban un botón, pues les salía comida, ¿no? Esa era su recompensa, lo que ellas deseaban, la comida. Aprieto el botón y me sale comida. Y se empezó a ver que las palomas o los animales se volvían mucho más adictos a presionar el botón cuando salía comida. Unas veces sí y otras veces no. Entonces, cuando la posibilidad de recompensa era más o menos del 50%, pero no era fijo que fuera a salir comida al apretar el botón. En los estudios neurológicos se ha comprobado que se produce un pico de dopamina, la producción máxima de dopamina, cuando la posibilidad de recompensa es del 50%. Y esto está ayudando ahora mismo a explicar comportamientos adictivos de juego y apuestas, etcétera, pues en humanos, ¿no? Entonces, aquí, profesionales del mundo de las ciencias dijeron, pues a ver cómo podemos llevar este conocimiento al aula, ¿no? Jugar con la atención, con la dopamina, ¿es posible? Y les parecía posible, pero había un problema, y es que este mecanismo se ve muy afectado por factores sociales en los seres humanos y parecía no aplicable a los contextos educativos porque el alumno no quiere arriesgar su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Generalmente la nota, ¿no? Nadie quiere arriesgar un notable o un sobresaliente, por lo tanto, a ver cómo se introducía la posibilidad de recompensa del 50%, la incertidumbre. Bueno, pues se las apañaron y desarrollaron lo que se llama la gamificación educativa. Esto es Zondel, es un juego real, se utiliza en algunas escuelas, ya hay un montón de plantillas con temas distintos y básicamente es un juego de tipo de preguntas y respuestas, organiza a los niños por grupos, por equipos y se les hace una pregunta y se podrían llevar los tantos puntos de la pregunta si la aciertan, pero
pero se gira la ruleta primero o después de responder la pregunta se gira la ruleta y en algunas ocasiones la ruleta les da la recompensa y en otras no. Por lo tanto, se utiliza esta técnica del 50% de la probabilidad, ¿no? Está bien, yo le veo un problema, yo he jugado, esto es divertido, se ha utilizado incluso en las universidades. Problema básico, bueno, pues así a priori, pues que lo único que te permite es quizás pues rememorar, ¿no? O repasar contenido, pero no es una herramienta muy útil para presentación de contenidos, sino, bueno, pues para como juego hacer un repaso. Y en el ambiente Montessori, ¿qué pasa con la elección, la capacidad de elección y de control que vemos que tiene tanta relación con la motivación? Bueno, siempre se nos permite, en un ambiente Montessori se le permite a los estudiantes observar a los otros, elegir dentro de unos límites, siempre. No es que puedan elegir cualquier actividad, hay muchas, es verdad, pero bueno, están organizadas en categorías, unas son de lengua, otras son de matemáticas. Dentro de cada categoría los niños solo pueden utilizar los materiales que ya han sido presentados por la profesora, los materiales que no está utilizando nadie más porque no hay muchas réplicas de los materiales. Se les permite decidir qué tipo de trabajo quieren hacer, con quién, el orden, si quieren antes hacer una actividad de matemáticas o una de ciencias sociales, y el tiempo. Todo esto pues parece que, acorde con lo que estuvimos viendo, puede revertir de forma positiva tanto en la concentración como en la motivación. Un poco a modo de conclusión de esta sección, los estudios cognitivos, sobre todo de tipo correlacional, nos dicen que elegir mejora el rendimiento y el bienestar, y los estudios neurocognitivos hablan sobre todo de sistemas de recompensa, de ese circuito de la dopamina, y proponen la gamificación como posible refuerzo. El problema de la gamificación, aparte de que solo valga para rememorar o para repasar contenido, bueno, pues porque no cuestiona el rol que tienen las recompensas externas como motivación, o sea, algo un poco más filosófico, digamos, pero tampoco busca alternativas a la motivación intrínseca, ¿no? Que al final es lo que queremos tanto para nosotros mismos como para nuestros hijos. Y hasta aquí la parte número 3. Me sorprendería si en este momento no os hayáis ya levantado para iros a hacer el café, pero ya nos queda muy poquito. Vamos a hablar finalmente de los periodos sensibles. Me pareció importantísimo incluirlos aquí porque es un concepto y un nombre, periodos sensibles, que existen tanto descritos por María Montessori, periodos sensibles, como descritos en la literatura científica. Para María Montessori, pues habla un poco de unas etapas con unos tiempos definidos que ya fue observando, en las que se observa que el niño tiene como una tendencia a hacer actividades que llevan un determinado aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aprender a movimiento, ¿no? En el aprendizaje del movimiento, aprender a caminar sería. Y cuando se pasa esa determinada etapa, ese periodo de tiempo, ese aprendizaje se vuelve mucho más complejo. Esto es un poco, a grosso modo, lo que dijo María Montessori. Ese aprendizaje ya no se produce de una manera innata o sencilla, sino que pasa a ser algo un poco más tedioso y complicado. Ella definió varios y bueno, a día de hoy, por ejemplo, lenguaje y movimiento, tenemos muchos estudios sobre lenguaje y movimiento. Otros periodos sensibles de los que habló María Montessori, como la predilección de los niños pequeños por objetos pequeños, pues simplemente no se han investigado con ciencia, ¿no? Aunque yo creo que las empresas de juguetes han hecho algo ahí porque cada vez salen más juguetes pequeños y, bueno, todos seguro que os acordáis de cuando os gustaban las Polly Pocket o los Pinipón o bueno, los niños tienden a esas cosas. Pero no hay estudios que demuestren que existe un periodo sensible para eso. Vamos a ver qué dice la ciencia. Estos señores son Wieseland Hubel, de los años 70, y son los que acuñaron este concepto de periodo sensible, después de hacer un experimento con gatitos, bebés, a los que deprivaban de su visión en un ojo. Esta foto la pongo porque ya estamos cansados, ¿verdad?, para recuperar un poco vuestra atención.
A los pobres gatitos les ponían un parche en un ojo, a unos sí y a otros no, en estos grupos que hacían, y se comprobaba que, como estaban todavía en un periodo de desarrollo muy importante, aunque después se les retirara ese parche, ya nunca recuperaban una visión normal. En posteriores estudios se ha ido viendo que efectivamente a nivel cerebral, en circuitos neuronales, pues no pasaba lo mismo entre los gatos que tenían una visión normal y a los que le ponían el parche durante unas semanas. Entonces ellos acuñaron este término de periodos sensibles. Recibieron un premio Nobel por ello. Entonces, claro, de ahí se empezó a decir que quizás en humanos también habría periodos sensibles, que si nos saltamos algún tipo de aprendizaje o hay algún impedimento en etapas tempranas, quizá después permanentemente pues no nos desarrollemos de una forma ideal. Ahora lo veremos. Otro experimento muy recurrido es el de Greenough y sus colegas, también en los años 70, que hacían experimentos con ratas pues en distintos ambientes. Entonces, un grupo de ratas las metían en lo que llamaban un ambiente rico en estímulo y otro grupo de ratas en un ambiente que no era rico en estímulo. Y lo que veían es que las ratas que estaban en ambientes ricos en estímulos tenían unas capacidades cognitivas, en ratas medidas con la capacidad de salir de sus laberintos, mayores que las ratas que no estaban en ambientes ricos en estímulos. Y de aquí, esto, al cabo de los años, llevó a esta idea de que si a los 3 años de edad no te han estimulado, sobreestimulado y estimulado hasta la saciedad, pues quizás sea demasiado tarde y ya nunca más vayas a desarrollarte de una forma ideal, ¿no? Lo que no se suele contar es que cuando estos investigadores crearon los ambientes ricos en estímulos, en realidad a lo que se referían, y lo que está estipulado en sus estudios, son ambientes que se parecían lo más posible a los ambientes naturales de las ratas, o sea, ambientes con luz, con sonidos, con comida, con capacidad, donde se podían las ratas mover, y eran los otros ambientes los que no eran ricos en estímulos, que en realidad eran ambientes de deprivación total de los sentidos, ¿vale? Pero esto llevó a ese mito de que, aunque sabemos que es muy importante la etapa 0,3 y la etapa 0,6, sabemos también que no es determinante. Y además apareció la mercadotecnia infantil y se aprovechó de este tipo de pensamiento, que fue pues, una tergiversación de contenidos científicos a la divulgación, ¿no? Y la mercadotecnia infantil, no sé si os acordáis, yo cuando empecé a trabajar se utilizaban mucho los bits de inteligencia, que eran unas tarjetas que se pasaban así a la velocidad de la luz para los niños, se decía el nombre del objeto que aparecía en la tarjeta y ya está, ¿no? Todos los niños tenían que estar callados y se hacía así, y se suponía que eso lo que hacía era pues, fomentar conexiones neuronales. O, por ejemplo, Baby Einstein, que no sé si os acordáis de Baby Einstein, pero fue un boom en su momento. Esta empresa que estaba asociada a Disney decía que tenía muchos beneficios neurocognitivos para los bebés y, bueno, fueron demandados en Estados Unidos y perdieron esa demanda, tuvieron que pagar un pastizal porque efectivamente no había nada científicamente demostrado. Os pongo un Baby Einstein, unos segundos. Relajante era, hay que decirlo, y claro, a los profesores siempre les daba la oportunidad de descansar 5 minutos, pero no había nada probado científicamente, ¿vale? Era simplemente música con imágenes. Bueno, vuelvo a la presentación. Muy bien, pues ya estamos casi acabando. En conclusión, un poco, pues mira, aparte de esos estudios tan viejos que hemos visto, que llevaron algunos errores en la diseminación hacia la educación, podemos decir, o la neurociencia define, que los periodos sensibles son unos periodos de tiempo en el desarrollo en el que las funciones del cerebro y sus estructuras son más sensibles a los estímulos ambientales. Más sensibles no es una frase determinante, no quiere decir que después de los 6 años no se pueda hacer nada, ¿vale?
Y en humanos, pues bueno, se han identificado sobre todo con sistemas de desarrollo motor, sistemas sensoriales básicos como visión, oído, bueno, también en sistemas como el lenguaje. Pero es que además hay evidencia de que cada sistema sensorial tiene sus tiempos propios. Es decir, el periodo de desarrollo del lenguaje no es el mismo que el periodo de desarrollo de la capacidad de medir peligros. Lo sabéis, ¿no? Siempre se habla que el lenguaje, los 6 primeros años de vida son vitales y la capacidad de medir peligros y consecuencias no se desarrolla hasta los 21, 24 años en algún caso nunca, porque tienen periodos distintos, periodos biológicos distintos. Pero es que además, como son muy complejos, tiene tiempos específicos para aspectos específicos. Por ejemplo, hablamos del lenguaje entre los 0 y los 6 años, pero el lenguaje son muchas cosas. No es lo mismo nuestra capacidad de distinción fonética, que parece que se establece a nivel neuronal, cerebral, antes del primer año de vida, incluso hasta los 6, 9 meses de vida, ¿no? Por ejemplo, distinguir fonemas chinos. O si hablamos de vocabulario, el vocabulario se puede aprender durante toda tu vida, quizás más fácilmente en la infancia o quizás no. Pero bueno, todos los que aprendimos inglés sabemos que sí, que aprendimos de mayores, sabemos que sí, que existen unos periodos pues, que lo facilitan normalmente más hacia la infancia, pero no son determinantes. La ciencia dice que no son determinantes. Y en conclusión, para estos periodos sensibles, pues vamos a aprovechar los tiempos con estímulos naturales, pero no vamos a sobreestimular. No hace falta que cunda el pánico y tengamos a los bebés con 800 juguetes y 800 cosas que los estimulen, porque eso sí que puede ser de bastante riesgo. Bueno, pues esto es el final de la presentación, así que volviendo a la pedagogía científica. Vamos a rememorar un poco todo. ¿Qué quiero que os llevéis aquí de hoy, si es que os lleváis algo? Bueno, pues que no es neurociencia todo lo que reluce. Hay que tener cuidado con las estrategias comerciales, hay que tener cuidado con la identificación de las referencias, ¿vale? Estamos en la era de las fake news y de la sobreinformación. A ver si somos capaces poco a poco de ir distinguiendo y porque, claro, porque los programas comerciales saben que cuando se utiliza la palabra cerebro vamos a poner nuestra atención porque nos interesa. Vamos a aprender a tener cuidado. Bueno, hemos visto que se puede utilizar la neurociencia hasta cierto punto como un apoyo para determinadas corrientes educativas como lo que hemos visto en la pedagogía Montessori, por ejemplo, el uso del movimiento, el uso de la mano, de los sentidos, o la existencia de periodos sensibles. Pues planificar o permitir el desarrollo de acuerdo a periodos sensibles. Y vamos a utilizar otras ciencias que son muy válidas y muy importantes para la educación, como son la psicología de la cognición o psicología del desarrollo, cuando hablemos de temas como la elección, la motivación y las habilidades académicas. Y con esto, paro de compartir mi pantalla para bueno, recuperar un poco la normalidad. Llevo un montón de tiempo hablando, no sé si habrá por ahí algunos, si todavía tendré por ahí a mis oyentes o ya os habéis ido. Y entonces ahora os invito, si queréis hacer alguna pregunta, pues sí que os invito a dejar el vídeo apagado, pero encender los micrófonos. ¿Vale? Parece que tengo un problema técnico y no puedo parar de compartir pantalla, pero os escucho igualmente. Así que si estáis ahí... Bueno, parece que tengo problemas técnicos con el Zoom. No me preguntéis por qué. No sé si me escucháis. ¿Alguien me puede decir si me escucháis?
No tengo respuesta. Bueno, espero que se haya grabado esta sesión. Voy a cerrar el programa, no sé si me estáis escuchando, y volver a abrirlo para los que estéis interesados. Os unís de nuevo a la sesión y bueno, es que no me deja acceder ni al chat. Tengo el Zoom bloqueado. No sé si es un problema. ¿Me escucháis? Me están diciendo. ¿Me escucháis? Bueno, pues como yo creo que el chat es público, vosotros me escucháis, pero yo no os escucho a vosotros. Pero no podemos utilizar el audio. Vaya, qué pena. Mirad, lo que voy a hacer, si os parece, es voy a cerrar y voy a volver a abrir la sesión, los que quieran que se reconecten, para hacer esas preguntas. Disculpar el problema técnico, no sé lo que está pasando. Estoy retransmitiendo desde Granada y la verdad es que desde hace unos días tenemos problemas con internet. En cualquier caso, os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Espero que lo hayáis disfrutado de alguna manera y es una pena porque quería enseñaros varios libros. No sé si seguís viendo mi pantalla. Tengo aquí a unas encantadoras personas que me retransmiten vía WhatsApp. Mirar, aquí está el chat. Mirad, una de las cosas que me dicen, vale, es, ¿conoces algún espacio para que las familias encuentren orientación contrastada? No, no es fácil, no es fácil y esto es por lo que siguen persistiendo tantos mitos y neuromitos. Lo que mejor os puedo decir es que desconfiéis, bueno, no desconfiéis, cuando veáis una presentación, si no hay referencias, las podéis pedir. Si hay referencias, lo mejor es buscarlas directamente en Google Scholar y comprobar que esa gente, esos autores que se están referenciando, tienen publicaciones en revistas científicas. Si es que estamos hablando de ciencia, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Autores que os quería mostrar, tengo el ordenador completamente bloqueado. Voy a cerrar, chicas y chicos, porque si no, esto no me permite avanzar. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Reabro ahora la sesión en un segundo, ¿vale?